protestantedigital.com. Siguiendo con nuestra serie de montes de la Biblia, hoy estamos con el pastor Félix González Moreno, escritor y muy conocedor de los montes de la Biblia, especialmente el monte al cual haremos referencia hoy, el monte de Redifim. Es un monte muy especial, un monte testigo, y en estas series queremos edificar a los oyentes con la profundización de las enseñanzas que nos dan los acontecimientos que hemos vivido todos como expectantes históricos y bíblicos y de fe, las experiencias que se han transcurrido desde la cima de estos montes y los valles aledaños a ellos. Pastor Félix González, bien hallado. Muchas gracias, me alegro de estar entre nosotros de nuevo. ¿Qué mejor que usted para darnos una introducción y una enseñanza sobre el monte de Redifim? Bueno, pues seguramente que habrá muchos también que tengan un mayor conocimiento. Yo humildemente pues contribuyo con mi aportación y espero que pueda ser de edificación para los oyentes. Amén. Bueno, en cuanto a la ubicación geográfica de este monte y un poco de su historia, ¿qué nos podrías decir? Sí, pues realmente es una serie de collados a los cuales yo me atrevo a llamar de Fidim, porque el conflicto al que hacen referencia y que presencian se encuentra, se identifica como Refidim. Son las estribaciones de la cordillera montañosa del Oreb, ¿no? Donde está también situado el Sinaí. Está exactamente pues a unos 20 kilómetros al noroeste del monte Sinaí, y en el sur de la península del propio nombre, ¿no? Y fue escenario de esa dura prueba de fe para Israel. Es una de las primeras estaciones en las cuales se asienta el pueblo de Israel en su larga marcha por el desierto tras la salida de Egipto y el cruce del Mar Rojo. Y la ubicación de este monte está expresamente en un camino que realiza el pueblo de Israel hacia su redención en la tierra. Sí. Y al encuentro le salen bastantes pruebas. Yo creo que estamos hablando de una prueba de tipo física, como es la sed, y otra prueba y una experiencia de tipo bélica, como es un enfrentamiento. ¿Cómo podríamos encarar ese tema? Efectivamente. El camino del desierto es un camino de pruebas continuas donde la fe de Israel es puesta a prueba una y otra vez y nos enseña que no basta con extraer siempre fuerzas espirituales, ¿no?, de las reservas almacenadas de experiencias del pasado, de la vida pasada, sino que nuestra reserva, única reserva de fuerzas es Dios. Es verdad que el recuerdo de los hechos del Señor pueden provocar en nosotros aliento y fortalecernos en nuestros conflictos, pero nunca será el pasado, sino siempre el mismo Señor, ese gran manantial que inspirará en nosotros la fe y la fuerza para continuar adelante como pueblo de Dios. Ahí en el Refidim pues volvieron a tomar, se presentan dos conflictos. Uno, la ausencia de aguas, ¿no?, que es solucionado por un milagro, y curiosamente tan pronto es solucionado este problema, la carencia del agua, pues surge uno nuevo, de una dimensión desconocida, y es el ataque por sorpresa de los amalecitas, que destrozan la retaguardia de Israel y aniquila por completo a los israelitas que están más cansados, que están enfermos, a los ancianos y a los niños, a los más desvalidos, son arrasados en un ataque sorpresa y criminal, puesto que el ataque no tenía ninguna función. Este ataque reviste también una significación especial, puesto que no tenía por único objetivo el saqueo, sino, como veremos más adelante, principios espirituales más sólidos, más profundos y muchísimo más delicados. Podemos ver que, de alguna manera, los amalecitas son constituidos en la palabra de Dios como, prácticamente se puede decir, la cabeza de las naciones. La cabeza de las naciones que finalmente serán últimos en las naciones. Dice que, de alguna manera, la palabra, pues será su destrucción. Amalek fue la primera de las naciones, Números 24-20. Estos amalecitas, que para muchos lectores de la Biblia, asiduos lectores principalmente,
especialmente de nuestro ambiente cristiano evangélico, cristiano protestante, lo ven a veces como algo más decorativo e histórico. Al decirle Dios a Moisés que tendrá contienda de generación en generación por cuanto Amalek levanta su mano contra el trono de Dios, quiere decir que Amalek puede desaparecer en cuanto fue conocido, pero sigue su espíritu desbordando por todas partes en una contienda que parece no tener fin. Efectivamente. Amalek como nación parece ser que fue erradicada, es llamada en números 24-20, como tú muy bien dices, cabeza de naciones, en el sentido de que es la primera que capitanea la resistencia contra Israel, pero no una resistencia cualquiera, sino, como dice el Salmo 83, versículo 4, un conflicto para erradicar, para exterminar, para aniquilar completamente a Israel de la faz de la tierra. Y este afán de aniquilación, de exterminio, es precisamente lo que confiere al conflicto bélico con Amalek, entre Amalek e Israel, una dimensión espiritual nueva y sorprendente, puesto que Amalek es el que resiste, ahí la nación que se levanta para resistir a los planes salvíficos de Dios, puesto que también en Éxodo capítulo 17, versículo 16 se dice que levantó su mano contra el trono de Jehová, o sea que es un atentado contra los propósitos salvíficos de Dios para con la humanidad que tenía que protagonizar Israel. En este sentido, pues la guerra de Amalek se reviste una delicadeza especial, y aunque este pueblo, los amalecitas, hay que decir, siempre fueron un verdadero una fuente de desgracia para Israel. Por ejemplo, fue precisamente la actitud hacia el vencido rey de Amalek lo que fraguó finalmente la destrucción de Saúl a los ojos de Dios, ¿no? Saúl fue desechado de su trono por no haber destruido por completo a los amalecitas, según la orden que Dios le había dado a través del profeta Samuel. Y más tarde encontramos al último amalecita en la Biblia, es Amán, que lo encontramos pues queriendo, en el exilio babilónico, queriendo aniquilar de nuevo al pueblo de Dios. Amalek es como su padre Esaú, porque descienden de Esaú, pues esa persona sin ninguna clase de sensibilidad espiritual, una persona sin ningún aprecio a la bendición que procede de Dios y sin ninguna comprensión del significado de Israel en los planes divinos de redención para la humanidad, ¿no? Ese espíritu de Amalek continúa vivo, y seguramente que es a ese espíritu al que Dios se refiere también. Las Escrituras se refieren cuando dicen que Cristo se ha sentado a la diestra de Dios hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, ¿no? Indudablemente pues ahí en el mundo es el espíritu del mundo, el espíritu de no aceptación de la función salvífica y profética de la Iglesia de Cristo en la tierra hoy, ¿no? Se puede decir que ese es el espíritu que inspira a Amalek, un espíritu que no tiene ninguna sensibilidad hacia los valores espirituales, hacia los valores que se revelan en la palabra de Dios. Mientras entonces podemos comprender que mientras siga existiendo Israel como nación, existirá Amalek hasta el final de los tiempos, en una contienda que también la Iglesia como cuerpo de Cristo se asocia a esta lucha histórica, ya que Amalek identifica todas las raíces de la fe provenientes de una misma fuente, todo y para la gloria del Dios de Israel y su Hijo Jesucristo, y por tanto lo que se puede entender de esto, que un Hitler aparece en la década del 30, efectivamente, y otros tantos, Ahmadinejad en Irán, exacto, que dijo lo mismo de borrar al Estado de Israel, exacto, y por qué no a todos los judíos a consecuencia. Vemos entonces de que esto no es una guerra igualitaria. Dígame. Creo que esto no es una guerra igualitaria en cuanto que Amalek no responde al Evangelio. No, es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual, y personalmente sostengo que
todavía ese propósito que cultivan algunas naciones de exterminar por completo al pueblo judío, encierra indudablemente pues el propósito de obstaculizar los planes divinos de salvación, puesto que Jesús volverá a la nación a poner sus pies en el Monte de los Olivos. Quienes le darán la bienvenida serán los israelitas, el pueblo de Israel. Si esto tiene que ser así, entonces si se exterminan a los judíos, Jesús no podrá poner sus pies, no, la profecía no se podría cumplir, y la profecía tiene que cumplirse. Por tanto, por una parte vemos la resistencia, el odio de Amalek hacia Israel como nación y hacia la Iglesia como entidad espiritual, pero las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Fue dicho, y eso, las puertas del infierno tampoco prevalecerán contra ese pueblo, que todavía, según Romanos 7 y 11, pues tienen un propósito en el plan divino de salvación universal, ¿no? Pero el espíritu de Amalek, como decimos, está ahí. Hitler lo representa Ahmadinejad, lo representa pues también esa facción árabe que pretende exterminar por completo a los israelitas, y entonces pues el antisionismo es el espíritu de Amalek en relación con Israel, y el espíritu de Amalek es también todo aquello que se opone por sistema contra el Evangelio e intenta la erradicación de los valores cristianos. Es por eso que usted bien significó que la debilidad del rey Saúl en comprender la profundidad de este conflicto al dejar vivo al rey Agag y hacerlo eso, y la reacción posterior del profeta Samuel de amonestarlo y él mismo acabar con ese representante, hace ver que muchas veces, por lo que usted dice, la profundidad de esta guerra no es comprendida, y a veces digamos que pensamos que es un mero conflicto de falta de entendimiento entre las partes, pero es algo mucho más profundo por lo que usted está diciendo. Efectivamente, yo creo que es algo más profundo, es un conflicto espiritual, y ese no puede haber reconciliación entre Cristo y Satanás, entre el mundo y la Iglesia. No puede haber reconciliación espiritual entre dos fuerzas espirituales de un signo tan contrarios y antagónicos entre sí, ¿no? Eso es lo que da una especial significación, o reviste de especial significación al conflicto que tuvo lugar allá en los valles y collados de Refidim. Hay tres detalles que apuntan en esta dirección. El primero es que el mandamiento divino es de exterminar completamente a Amalek en una guerra perpetua sin tregua, ¿no? Esto es bastante significativo, y debido pues eso a que Amalek se levanta contra el trono de Jehová y intenta estorbar por completo y de manera definitiva el plan de salvación de Dios para con la humanidad, que tenía que encabezar, como decíamos anteriormente, el pueblo de Israel. También esa descripción de Amalek como cabeza de naciones, el número 24-20, que intenta pues eso, capitanear esa rebelión contra Dios, y también finalmente pues la manera de proceder de Moisés, que guiado por el Espíritu de Dios toma su vara y asciende a los montes al monte de Refidim para combatir él también por su parte en oración a este espíritu maligno que guía a este pueblo de Amalek. Esos tres criterios apuntan efectivamente a lo singular de este conflicto. La guerra con Amalek no es una guerra cualquiera, es una guerra que reviste pues unas características espirituales muy singulares, y esto pues de la significación de este monte y verdades y lecciones espirituales que nosotros tenemos que aprender muy claramente, y como decíamos al principio, pues aunque Amalek haya sido destruido como nación, el espíritu de Amalek continúa vivo, y es ese espíritu que intenta seducir a la Iglesia hoy y que intenta pues menospreciar pues la aportación espiritual que la Iglesia hace para el bienestar del mundo. Usted me hace pensar mucho, Pastor Félix, en tantas cosas que fluyen de mi espíritu cuando me abre las puertas del pensamiento bíblico. Me habla de un abrevadero de agua y me hace pensar en Jesús cuando dice: el que tenga sed, venga a mí, bebe, de él brotarán ríos de agua viva.
Me hace pensar también cuando Moisés le dice, escoge hombres para enfrentar a Amalek, que yo subiré a la montaña, a ese versículo que dice, esfuérzate y sé valiente, pero no te apartes de mi palabra ni a diestra ni a siniestra. O sea, me hace pensar usted cuando sube al monte, 2 o más que se reúnan en mi nombre, allí yo estaré, y él estaba ahí con 3, levantando las manos. Me hace pensar usted en tantas cosas, me hace pensar usted también que las puertas del Hades no prevalecerán, porque yo pisaré la cabeza de toda impiedad. Es decir, lo que usted me está sugiriendo es que uno de nuestros mayores inconvenientes hoy es percibir realmente un enemigo que es un enemigo, una enemistad, y la diferencia entre una enemistad simple y un enemigo como Amalek que no teme al trono de Dios y menos a nuestra predicación. Es decir, que es una entidad, por llamarlo así, un ente, un espíritu maléfico muy fuerte. Sí, ese es el espíritu que impera en el mundo, que intenta seducir a los hijos de Dios a vivir como viven ellos, a aceptar sus valores, a renunciar a los principios bíblicos, y de esa manera pues anularían por completo, ¿no?, nuestra función en el mundo. Amalek, su espíritu continúa vivo y sus ataques están ahí ahora también contra la Iglesia de una manera especial, y nosotros tenemos que ser suficientemente inteligentes espiritualmente hablando para oponernos a este enemigo, tomando en nuestra mano pues como dice Moisés, aquella vara que tantos recuerdos tenía, aquella vara con la cual comenzó la historia de la liberación de Egipto, es decir, la vara que Moisés tenía en su mano cuando Dios le sale al paso el zarza ardiente, y con esa vara Moisés protagoniza la liberación de Egipto, destruyendo a esa nación por medio de las 10 plagas, y después abriendo el mar el mar rojo, y realizando esos milagros, haciendo brotar agua de la peña, esa vara que realmente no encerraba en sí misma la fuerza, porque la fuerza la vive Dios, pero eso ahora recordaba continuamente al pueblo, a Moisés mismo, pues todas las cosas que Dios había hecho en el pasado, y ahora pues sube al monte y pone delante de Dios esta mano, ¿no?, esta vara que encierra pues esa idea de los recuerdos de anteriores ayudas divinas, y que también encierra la idea de victoria y bendición, y la idea de una vara para el camino que acompañará siempre al caminante creyente. Y no olvidemos que también nosotros vamos de camino. Moisés toma esa vara, ese leño. Nosotros tenemos también pues otro leño que tomar, al cual poder mirar, porque muchos siglos después otro israelita protagonizará una lucha tremenda también sobre un monte, y también tendrá un leño como protagonista. Es el árbol de la cruz, donde ese israelita llamado Jesús de Nazaret librará la batalla más tremenda que jamás se libró en el mundo, una batalla en la cual él consiguió vencer al demonio, vencer pues a todos los enemigos que agobian la vida del hombre, y nos redimió a todos, ¿no?, para una libertad gloriosa, que es la que Dios quiere que vivamos. Curiosamente, 2 leños aquí también reunidos, uno en la mano de Moisés, otro en las manos del Hijo de Dios, Jesucristo. Nosotros miramos hoy a ese madero, a esa cruz, lo colocamos delante de Dios, y por lo que ocurrió allí, Amalek tiene que retroceder, y el pueblo de Dios tiene que conseguir su victoria. Así que, como dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ante esta palabra nosotros tenemos que decir como el salmista: inspirado, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Otra vez una vara, otra vez un callado que infunden aliento al pueblo de Dios. Cuando nos acerca y nos acecha Amalek, cuando el demonio susurra nuestras culpas a nuestros oídos, cuando intenta seducirnos, nosotros miramos al leño de la cruz, y por aquella victoria nosotros experimentamos la infusión de un aliento y de una fuerza
que provienen del recuerdo de aquello que ocurrió allí, que el Hijo de Dios consiguió por nosotros, aquella victoria tan maravillosa. Usted me hace recordar como lo ha nombrado, la bala del recuerdo, como lo bien lo ha dicho, la bala que es el arma de la victoria y la bendición, la vara que se trata de la vara para el camino, y me quedo primero con el primer recuerdo, la vara del recuerdo, de la memoria, porque Moisés es inducido por Dios a raer la memoria de Amalek, no solo destruirlo, y Amalek responde, como usted bien dijo en el Salmo 83:4, a raer y a destruir la memoria de Israel. Es más que una destrucción física, por lo que veo, es que no quede simiente de enseñanza. Así es. Y yo le pregunto, pastor, cuando Amalek atacó por la retaguardia a Israel, que estaban los débiles y cansados, tal vez la Biblia se refiere no solo en el aspecto físico, sino débiles en la fe, cansados e incrédulos, y gente debilidad que afecta a todo el compendio humano, de la cual se alimenta Amalek, la debilidad de los principios. Por ahí él va a atacar, como dice usted, cuando la memoria, como bien usted ha dicho, empieza a estar flaca y nosotros no hacemos memoria de nuestra propia fe. ¿Qué le podemos decir al pueblo que nos está escuchando? ¿Cómo la memoria, como dijo Cristo, no hacer esto en memoria de mí, cómo la memoria nos puede ayudar? Porque eso parece que es un arma bíblica infalible. Así es. La memoria ayuda. Nosotros tenemos que mirar a la cruz de Cristo. Esa es nuestra vara, ese es nuestro leño, y esa cruz y el conflicto que tuvo lugar en ella, que protagonizó Jesús, nuestro Señor, debe hacernos entender que no hay vuelta atrás. Que después de la cruz no podemos ser lo que éramos antes, que no puede haber acuerdo entre los que somos de Cristo, la fe que nace de la cruz y la actitud espiritual que combate esa cruz, ¿no? Entonces la cruz como memoria perenne de que no debemos nosotros incurrir en el error de negar, de olvidar el precio por el cual hemos sido rescatados, y el alto precio y la razón de nuestro ser aquí en la tierra. Estamos aquí viviendo para gloria de Dios, con lo que esto significa, no para hacer una amalgama entre pueblo de Dios y mundo. Nosotros somos quien somos y esto no podemos negar. Por tanto, la cruz nos debe recordarnos continuamente lo que somos, lo que ocurrió en ella y por qué razón ocurrió y para qué. Usted escribe... Olvidar en este aspecto sería mortal. De hecho, el mismo Jesús, como tú muy bien apuntas, dice esto, haced esto en memoria de mí. Hoy precisamente se está rescatando la memoria histórica. Pues bien, nosotros tenemos que ser conscientes también de que tenemos una memoria histórica, que hay lugares donde tuvieron lugar batallas especiales, significativas, y que no podemos renunciar bajo ningún concepto al significado de estos poderosos conflictos de orden espiritual. Usted escribe en su libro la importancia de las manos de Moisés levantadas al cielo desde este monte Refidim, y el ejemplo citando a 1 de Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Qué más podemos profundizar de esta circunstancia que usted cita en su libro? Sí, ahí es muy interesante observar, como tú bien dices, Shai, es muy importante observar las manos de Moisés en este conflicto. Vemos que hacen tres cosas. Vemos a las manos de Moisés orando, levantando la vara delante de Dios. Vemos que después de orar, estas manos no descansan, sino que inmediatamente construyen un altar en el mismo lugar. Y vemos que cuando Moisés ha construido ese altar, ha acabado la oración y el sacrificio, vuelve a su tienda, sus manos no se detienen, sino que inmediatamente comienzan la confección de un libro en el cual hará constar los sucesos de ese día para memoria de Israel a lo largo de los siglos. Por tanto, encontramos las manos de Moisés orando, las manos de Moisés construyendo un altar y las manos de Moisés escribiendo un libro. Y esas manos que se levantan
orando, podemos relacionar muy bien con lo que dice 1 Timoteo 2:8, ¿no? Donde dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Moisés oró así. Recordemos que inmediatamente antes de este ataque sorpresa de Amalek, Moisés se había visto en un grave apuro. Los israelitas habían protestado porque no tenían agua y casi atentaron contra su vida. Moisés ahora no busca el mal de ese pueblo que tan mal le paga, sino que intercede por este pueblo, y levanta sus manos, ora sin ánimo de contiendas. Y esto es algo muy importante precisamente para los pastores y para los líderes de las iglesias, para todo cristiano en general, pero especialmente para los que llegan al pueblo de Dios, porque con frecuencia los pastores sufrimos y tendremos que sufrir y sufriremos siempre pues el envite de hermanos nuestros o que bien nos entienden o que no se sienten satisfechos por nuestra forma de proceder en determinadas áreas y ellos nos van a atacar de alguna manera. Sin embargo, nuestra función como pastores es la de observar el criterio de Moisés. Habían atentado prácticamente contra su vida unos días antes, y ahora él intercede por el bienestar y la victoria de su pueblo sobre sus enemigos. Esto me parece importante. Estas manos se levantan limpias y creyentes. Pablo posiblemente esté pensando en este suceso cuando escribe en 1 Timoteo 2:8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Esta es la actitud que vemos nosotros en Moisés. Posiblemente Pablo pensaba en esta escena. Es muy posible, ya que más que citar la profundidad de 1500 años anteriores a Pablo de desarrollo bíblico, y no hay necesidad de extraer ningún ejemplo del mundo exterior y menos aún del romano pagano, sino profundizar en las historias. Exacto. Y también en los ejemplos de la palabra y todo lo que se contaba periféricamente y la enseñanza que se daba del mismo. Pablo tenía en eso una riqueza por ser un gran rabino de Israel y un discípulo de Gamaliel. Me deja usted pensando mucho, Pastor Félix, en las manos cansadas, pero también son las manos asistidas, no trabaja solo, son las manos laboriosas y son las manos creativas, porque también escribe, y son las manos que proyectan a la generación que viene porque le deja un legado. Exacto. Es decir, son las manos también que no buscan la venganza, son las manos que miran hacia el futuro, que empuñan el arado y no mira hacia atrás. Exacto. Moisés no es cualquier hombre, por lo que usted me está diciendo. Es un hombre que deja una visión para una generación y para hacia adelante un mensaje de continuar en esa misma senda de la batalla espiritual que le toca al pueblo de Israel, y ahora, por decir ahora y también a nosotros, una batalla tremenda, como usted bien lo ha señalado. Lo que nosotros podemos aprender de un monte y un llano, un monte con manos levantadas, un llano con una gran batalla, un valle, y el Dios de Israel presente allí salvando su pueblo. ¿Usted cree, Pastor Félix, que todas estas escenas son únicas o son cíclicas y se van a volver a repetir a lo largo de la historia hasta que venga el fin? Se repiten a lo largo de la historia, y si bien adquieren pues ahora también dimensiones espirituales especialmente, pero los conflictos que han padecido los cristianos a lo largo de la historia nos hablan también de que esta guerra se da de una forma real, ¿no? Real, y se va a dar, y la única forma que tenemos nosotros de enfrentarnos a estos conflictos es indudablemente con el arma de Moisés, amparados en la cruz de Cristo, lo que allí ocurrió, y en esa actitud de oración, y una oración que, como la de Moisés, no se cansa, sino que o no para, aunque se canse. Sus manos no pueden estar sostenidas durante mucho tiempo. Yo recuerdo que cuando presté el servicio militar aquí en España a veces nos castigaban poniendo las manos horizontal al suelo y sosteniendo en las palmas de las manos el fusil ametrallador, ¿no? Eso después de unos segundos era tremendo, y los soldados pues nos esforzábamos para mantener el arma pues sí, vilo, pero era imposible. Transcurrido un determinado tiempo, las manos ya
en esto pienso también, aquello no, el ejército ponía en nuestras manos un arma, las manos de Moisés sostenían también, pues sí, una vara con la que hizo tremendas proezas, ¿no? Pero nos enseña eso, que Moisés oró hasta la extenuación. Nosotros, con frecuencia los cristianos, no conseguimos las victorias porque nos cansamos. El mismo Jesús lo dijo, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Es verdad que el cuerpo se cansa pronto y que la mente pierde su concentración, aunque nosotros estemos sanos y fuertes, pero debemos orar pues hasta la extenuación, si es posible. Y cuando experimentemos este cansancio, debemos seguir también la enseñanza que nos imparte esta historia, y es que nuestras manos pueden ser asistidas también por intercesores que nos acompañan en nuestros conflictos. De hecho, el mismo Jesús oró también, pidió también en un momento delicado de su vida, donde él se aparta a orar, pide a 3 de sus discípulos más cercanos que le ayuden, que le sostengan también orando por él, orando con él. Entonces, si Moisés tuvo esa necesidad de asistencia en la oración, y Jesús también tuvo esa misma necesidad, que diremos de nuestra propia necesidad, nosotros que somos tan pequeñitos, ¿verdad? Y finalmente las manos de Moisés se levantan pues hasta el fin, hasta que consiguen la victoria total y absoluta. Él no deja de orar. Nosotros con frecuencia limitamos en el tiempo nuestra oración y no conseguimos victorias completas, porque nos cansamos también en la oración. A veces esta es la única razón que explica nuestra falta de progreso en la vida espiritual, ¿no? Entonces, el monte Refidín, la actitud de Moisés está cargada de significado espiritual para nuestra vida de oración. Manos que se levantan sin que ni contiendan, manos que oran pues hasta la extenuación, manos que enfrentan esa extenuación solicitando la asistencia de personas que oren, que le asistan en la oración, y manos que de esta manera, gracias a la asistencia de otros hermanos, oran, permanecen levantadas hasta que se consigue la victoria final. Nosotros debemos también procurar lograr esas victorias absolutas, para erradicar de alguna forma los males, los enemigos que nos agobian y nos fastidian la vida. Como bien usted escribe en su libro, y a modo ya de final, porque el tiempo se nos acaba, a Moisés le dolían sus brazos, pero ¿qué le importaba a él su dolor? La victoria tenía que conseguirse, el triunfo del pueblo de Dios. El amor al prójimo de Moisés es ejemplar, y su dolor queda delegado a segundo plano. Es decir, ¿qué me importa mi dolor, como bien dice usted, si la victoria es del Señor? Prácticamente es un grito desgarrador para las generaciones postreras, que el dolor ocupa tanto hoy centralismo en la vida del creyente. O sea, ¿qué me va a pasar a mí? Y sin embargo ahí vemos un Moisés que pensaba, ¿qué le pasará al pueblo al cual estoy perteneciendo y que Dios está comandando? Un ejemplo tremendo, ¿no? Un mensaje para esta generación. Así es. Nosotros tenemos que procurar darnos cuenta de que Moisés ama profundamente al pueblo de Dios, lucha por ese pueblo, pero por encima del pueblo Moisés le interesa y busca la gloria de Dios, la honra de Dios, ¿no? Y por eso Moisés hace suya las guerras de Dios, y nosotros tenemos que hacer también las guerras de Dios hoy, las guerras en sentido espiritual. El mismo Jesús con la sola edad de 12 años decía a su padre y a su madre: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Moisés estaba ahí de una manera ejemplar desde la mañana temprano hasta el atardecer, hasta que se consigue la victoria en los negocios de su Dios. Y nosotros como cristianos debemos observar también la actitud de este líder singular. Se nos convierte en un ejemplo maravilloso para imitar. Después vemos también que estas manos, curiosamente, como decíamos al principio, estas manos no buscan la tranquilidad una vez que se ha conseguido la victoria, sino que inmediatamente procede a construir un altar como expresión del reconocimiento de que la victoria la ha conseguido Dios, de que no es
obra de Israel. Y aquí nosotros fallamos también. Con frecuencia creemos que nuestros logros son debido a nuestro buen hacer, a nuestra capacidad, a nuestro arrojo, a nuestro compromiso. Pero Moisés tiene esta profunda convicción de que todo procede de Dios, y él, a través de este altar, no levanta un monumento a sí mismo, sino a su Dios, ¿no? Y llama a aquel altar pues Jehová Nisí, que significa Jehová es mi estandarte. Me parece esto también algo tremendamente significativo, porque a veces nosotros los hombres buscamos que nuestro nombre figure en determinados documentos, en determinados lugares, que se resalte nuestro nombre, cuando realmente nosotros no somos nada, no hacemos nada, sino que todo es Dios. Jesús es todo, y el nombre de Jesús es el único nombre que nosotros tenemos que exaltar. Y Moisés aquí se nos convierte en un verdadero ejemplo de humildad y de entrega total al nombre de su Dios. Un bello ejemplo para nosotros, que tenemos también la función de liderar al pueblo de Dios en algunas áreas, ¿no? Y finalmente, puesto que el tiempo premia, dejar también pues esta idea, ¿no? Cómo las manos de Moisés, aún después de levantar el altar, de adorar en él, de ofrecerle el sacrificio, se toman tiempo para escribir un libro para memoria de las generaciones futuras, donde resalta, consigna todo lo que ocurrió, y resalta pues los proyectos divinos, el mandamiento divino de que ese pueblo Amalek debe ser erradicado por su terrible pecado y por su incapacidad para el bien espiritual. Y es que esto lo vemos en la Biblia, cuando los pueblos ya no tienen ninguna clase de sensibilidad espiritual, el juicio de Dios es inminente sobre estas naciones. Nos quedamos con esto y aún mucho más quisiéramos seguir. Estamos profundamente agradecidos por esta profundidad y esta enseñanza, Pastor Félix González Moreno, y espero, Dios mediante, nos podamos volver a encontrar en este ciclo los montes de la Biblia, los montes del Señor, los montes de la victoria. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a Protestantes Digital, gracias a ti, Pastor Scheichemer, y si Dios quiere, nos veremos en otra ocasión. Un saludo también a todos. Gracias. protestantedigital.com. Y fortalecernos en nuestros conflictos, pero nunca será el pasado, sino siempre el mismo Señor, ese gran manantial que inspirará en nosotros la fe y la fuerza para continuar adelante como pueblo de Dios. Ahí en el Refidín pues volvieron a tomar, se presentan dos conflictos. Uno, la ausencia de aguas, ¿no?, que es solucionado por un milagro, y curiosamente, tan pronto es solucionado este problema, la carencia del agua, pues surge uno nuevo, de una dimensión desconocida, y es el ataque por sorpresa de los amalecitas, que destrozan la retaguardia de Israel y aniquila por completo a los israelitas que están más cansados, que están enfermos. Sí. Y al encuentro le salen bastantes pruebas. Yo creo que estamos hablando de una prueba de tipo física, como es la sed, y otra prueba y una experiencia de tipo bélica, como es un enfrentamiento. ¿Cómo podríamos encarar ese tema? Efectivamente, el camino del desierto es un camino de pruebas continuas, donde la fe de Israel es puesta a prueba una y otra vez, y nos enseña que no basta con extraer siempre fuerzas espirituales, ¿no?, de las reservas almacenadas de experiencias del pasado, de la vida pasada, sino que nuestra reserva, única reserva de fuerzas, es Dios. Es verdad que el recuerdo de los hechos del Señor pueden provocar en nosotros aliento. Estos montes y los valles aledaños a ellos. Pastor Félix González, bien hallado. Muchas gracias, me alegro de estar entre nosotros de nuevo. ¿Qué mejor que usted para darnos una introducción y una enseñanza sobre el monte de Redifim? Bueno, pues seguramente que habrá muchos también que tengan un mayor conocimiento. Yo humildemente pues contribuyo con mi aportación y espero que pueda ser de edificación para los oyentes. Amén.
Bueno, en cuanto a la ubicación geográfica de este monte y un poco de su historia, ¿qué nos podrías decir? Sí, pues realmente es una serie de collados a los cuales yo me atrevo a llamar de Fidim, porque el conflicto al que hacen referencia y que presencian se encuentra... protestantedigital.com. Siguiendo con nuestra serie de montes de la Biblia, hoy estamos con el pastor Félix González Moreno, escritor y muy conocedor de los montes de la Biblia, especialmente el monte al cual haremos referencia hoy, el monte de Redifim. Es un monte muy especial, un monte testigo, y en estas series queremos edificar a los oyentes con la profundización de las enseñanzas que nos dan los acontecimientos que hemos vivido todos como expectantes históricos y bíblicos y de fe, las experiencias que se han transcurrido desde la Sina. Se identifica como Refidim. Son las estribaciones de la cordillera montañosa del Oreb, ¿no?, donde está también situado el Sinaí. Está exactamente pues a unos 20 kilómetros al noroeste del monte Sinaí, y en el sur de la península del propio nombre, ¿no? Y fue escenario de esa dura prueba de fe para Israel. Es una de las primeras estaciones en las cuales se asienta el pueblo de Israel en su larga marcha por el desierto tras la salida de Egipto y el cruce del Mar Rojo. Y la ubicación de este monte está expresamente en un camino que realiza el pueblo de Israel hacia su redención en la tierra.